¿Qué haces, bye? Bienvenidos a otro episodio de Que Por Aquí Va La Cosa. Episodio número 13. Y hoy tengo un invitado súper especial. Un amigo de tierras lejanas, pero que está más lejos aún porque está en otro lado. El señor Agustín Vampa. Para mí es un placer tenerlo como invitado en el podcast. Esto es un experimento porque es un podcast grabado en otro continente, lejano. Así que, primeramente, me gustaría introducir a Agustín. Bienvenido. Invitado número 3 del podcast. Y a mí me gustaría comenzar primero a hablar de cómo carajo nos conocimos. Ese es el asunto, bien gracioso. Dime tu parte. Bueno, de mi parte, creo que el motivo más grande fue el juggling. Vi que había alguien en Latinoamérica que estaba revoleando pesos por ahí, por arriba de la cabeza. Y bueno, nada, te escribí para ver cómo era que entrenabas. Me llamó la atención porque no conocía a nadie más en Latinoamérica que lo hacía. Incluso en ese momento solamente lo conocía por Instagram a Gavin, a Michael y creo que a ninguno más. Y bueno, ahí empezamos nuestra relación. Desde ese momento no pudimos parar de hablar de pesas. Ah, bueno, pues. No, y es curioso porque bueno, ahí también incluyo a Maxim, porque fue ahí así como que también, claro. Hey, a ti te escribe también Agustín, esto y lo otro. Entonces es curioso porque eso es un tema de la pandemia que, a pesar de que la tecnología a veces puede ser como abrumante, es algo que ayudó muchísimo, y más en ese periodo, a conectar con muchas personas, por ejemplo. Exacto. La relación que tú y yo tenemos se desarrolló a punta de Instagram, y aparte de eso, entonces, el tema de que yo tuve la oportunidad también de conocer personalmente a Colin, que yo le escribí, hey, voy a Nueva York en tal mes. Él, ¿cómo no llega? Entonces eso es bien curioso porque yo personalmente hay una parte de mí que odia las redes sociales, pero otra parte de mí que está muy agradecido con las redes sociales por las relaciones que tengo, y aparte de eso por parte de mi trabajo y mis negocios va en redes sociales, así que eso es otra parte importante. Tiene ahí. sus contras, que de hoy en día se habla mucho de eso, pero también hay que reconocer las ventajas. Total. Esta conexión de punta a punta. No, y bueno, que eso tú y yo lo hemos hablado en otras cosas, ¿no? De que también la otra parte, que eso sería otro podcast completamente aparte de las locuras y las estupideces y barrabasadas que uno ve con relación al entrenamiento. Y que justamente eso hoy lo que vamos a hablar es del universo de las kettlebells. Esa es la temática del día de hoy. Antes de eso, a mí me gustaría como que tocaras un poco lo que tú quieras, lo que te sientas cómodo, de hablar de tu historia personal en términos de actividad física, tu background, el tema de, por ejemplo, de condiciones de tu pierna, todo eso. Nada más como para darle un poquito de sentido a quién carajo es Agustín, porque está aquí. Bueno, mi historia con el fitness en realidad comienza cuando nazco, prácticamente. A los 9 meses de edad me operan de una malformación con la que nací, que se llama genum recurvatum, que nací con el fémur invertido sobre la tibia. Uh-huh. Y me hacen toda una reconstrucción de la misma pierna izquierda. Ahí empiezo con rehabilitación, con pesas pequeñas, haciendo natación al mismo tiempo, rehabilitación en el agua, y esto, bueno, también hizo que haga diferentes deportes y me anime más. Hice natación, hice fútbol, hice básquetbol, hice deportes de contacto, hice boxeo, hice Brazilian Jiu-Jitsu, MMA. Y bueno, mi primer contacto en realidad con las kettlebells fue hace unos 10 o 12 años atrás, en un seminario, por primera vez que tengo con Ariel Couseiro, que es un entrenador de fuerza y acondicionamiento físico argentino, en el cual, adentro de sus herramientas para enseñar el entrenamiento de fuerza, utiliza el kettlebell hardstyle. Esa fue la primera vez que tengo un contacto con las kettlebells. Y luego, profundizando un poco más con el tema de las kettlebells, obtengo mi primera kettlebell a través de Jerónimo Milo, una kettlebell de 18 kilos. Y ahora tienes un par de años jalando un carrito harto en metal a los parques. Claro, sí, y 400.000 millones de caminatas granjero con las pesas, transportándolas. Sí. Bueno, eso es parte de la vida, igual como
Ryan, que Ryan también tiene su carrito, que tiene su carrito para transportarse un poco de hierro y su metal a los parques. Creo que esa es la vida de cualquier persona que entrena con kettlebells y que quiera hacer cosas en los parques. Eso es En los parques, sí, es necesario tener un buen carro. E incluso a veces con Ryan charlamos de a ver qué tal la experiencia de tal carro que compró para poder aguantar más kilos, transportar más kilos. Sí, pero bueno. Eso sí, yo le digo mantero del fitness. Mantero. Claro, exacto. Claro. Pero bueno, ahí va. Mira que ahora, y uniendo con el tema de las kettlebells, y bueno, partiendo por ahí, yo creo que yo he hablado de eso en videos y en podcasts, o sea, solo que he hecho yo, de mi historia con las kettlebells y realmente fue por el hecho de que es una herramienta súper fácil de utilizar y no ocupa mucho espacio. Y yo por lo menos cuando inicié con eso fue, bueno, estaban baratas en una tienda por aquí cerca de donde vivía en esos inicios. Y yo compré mis dos kettlebells de 14 kilos. Y con eso yo comencé fue haciendo videos, siguiendo videos, perdón, de Maxwell, de Steve Maxwell y de Mike Mahler en ese entonces. Y Steve Cotter también. Y yo repetía los mismos training una y otra vez, semana tras semana, semana tras semana. Y fue con eso realmente mi exposición, como de los 16 años con las kettlebells, 16, 17 años. Y que obviamente después con el tiempo, la cirugía que tuve de columna, lo demás, yo bueno, ¿qué puedo hacer que sea bien salsoso, bien sabroso? Pero que obviamente vaya de acorde con lo que yo puedo hacer por mi condición de la columna. Que yo tuve la operación fue de allá se despide el pelado todo, que se va mi papá. Que fue básicamente me fijaron desde S4, perdón, desde L4 hasta S1. Entonces, esa ha sido mi relación. Yo tuve mis dos par de kettlebells hasta hace 3 años y algo. Compré mis kettlebells. Y yo quiero saber cuál fue tu historia con las kettlebells, cómo llegaron a ti, cómo fue que tú las asimilaste y cómo fue que ahora estabas enamorado de eso. Bueno, de hace años. A ver, lo voy a dividir en dos partes. Primero, no me quiero olvidar de esto. A lo largo de mi vida, por tener esta diferencia con una pierna con la otra, he tenido varias lesiones problemas, sobre todo en la etapa en la que crecía. Por ejemplo, tuve una sacralización en la cual lo tuve a los 12 o 13 años y una manera de reforzar mi core, de estar estable, de que mi columna esté estable y coordinarlo con la respiración fue el kettlebell. Okay, lo mejoré con estos años con el kettlebell. Lo mismo mi rehabilitación con la pierna, mi estabilidad con la pierna, lo mejoré con el kettlebell. ¿Cómo llegaron las kettlebell a mi vida? La primera vez que lo vi. La primera vez que descubro las kettlebell fue por un curso que dictaba Ariel Cruzeiro, que es un entrenador de Argentina, en el cual él nos enseñaba varias herramientas para encarar el entrenamiento. Esto a medida que yo estaba estudiando en la universidad. Okay. Bueno, él, entre todas esas herramientas, utiliza el hardstyle swing. ¿Sí? El swing hardstyle. Esa fue la primera vez que tuve un contacto con la kettlebell y entendí el propósito balístico de la kettlebell. Claro. Luego lo conocí a Jerónimo Milo en Argentina, gran entrenador que ahora lo comentaré, explicaré un poco sobre su libro para comenzar un poco la historia del kettlebell. Claro. Un entrenador, deportista de kettlebell sport, de los inicios. No había, esto es importante destacar porque no había mucha gente que practicara kettlebell sport en ese momento. Claro. Sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, mi primera kettlebell incluso la gano en un sorteo de él. Es una kettlebell de 18 kilos que también es una Iron Cast. Uh-huh. También fue la primera kettlebell con la que empecé a hacer malabares. Ok. Pesado. Mi primer flip. Sí, pesado. Pero, a ver, tenía un montón de kettlebells, pero ninguna giraba. Esa era la única que giraba. Yo quería hacer un flip y se descalibraba para cualquier lado. Esa es la que me permitía hacer el flip. Entonces, ¿era eso o nada? Fue en la cuarentena también. Esta historia también es bastante graciosa, que ahora más adelante lo comentaré. Ajá. Y bueno, ese fue mi inicio. Por ahí un rumbo... ¿Qué me llevó a hacer malabares? Que cuando empecé a introducirme en el mundo del kettlebell,
Vi mi primer video que me llamó la atención, fue el primer video que vi de kettlebell antiguo, que era Valentín Di Cool. Ujú. Un cirquense, creo que es de los años 80 o 70, ruso. Bueno, nada, lo veía este tipo revoleando kettlebells de 70, 80 kilos para todos lados. Sí, para mis amigos, voy a hacer la conversión, antes que sigas hablando ahí, la conversión en libras, porque acá en Panamá nosotros estamos en un limbo, en un Entre limbo las libras eterno y los kilos. de Claro, libra claro. y kilo, y siempre la gente se queda de que, ajá, ¿y con qué se come eso? Entonces estamos hablando de, son 175 libras aproximadamente, haciendo malabares con kettlebell. Ajá, prosigue, perdona. Bien. Hay un video, un documental que habla sobre la historia de Valentín Di Cool. Y está traducido al inglés. Creo que, si no me equivoco, está en... Hace mucho que no lo veo, pero si no me equivoco está en ruso y está traducido al inglés o subtitulado. Está subtitulado al inglés. En YouTube. Así que se puede ver. El tipo queda... creo que... No me acuerdo si era hemipléjico o cuadripléjico. Mierda. Haciendo una prueba cirquense. Él era trapecista. Y comienza su rehabilitación a través de las kettlebells, usando solamente kettlebells. Y se convierte en uno de los levantadores más fuertes de kettlebell de la historia. Qué locura. Entonces, ahí dije, el camino es por acá. Es por acá. Y comencé con las pesas. No lo pude parar. Desde ese momento creo que cada vez peor. Y después, bueno, el proceso en el que me animé a revolear una pesa, a hacerla girar por primera vez. Claro. Súper. Mira, eso es bien curioso porque yo creo que hace años, obviamente, a mí no me interesaba ver nombres ni nada por el estilo, pero sí vi videos de él en YouTube. Porque de vez en cuando, sabes que esas noches que tú estás viendo, tú te pones en ese círculo vicioso de ver videos en YouTube sobre algo. Entras en un loop de... Sí. Total. Entonces ahí fue una noche de esas buscando cosas hace años atrás, que yo me topé con videos de él. Pero, ¿sabes? En mi cabeza como era power juggling, que hacían juggling con esta pesa de 80 kilos, tú dices yo lo dejaba como que, ajá, yo no tengo eso, yo no puedo hacer nada de eso. Así que nunca le presté atención. Pero es curioso, por ejemplo, lo que mencionas, y hablando ya entrando en temas de historia, de cómo está relacionado, o sea, históricamente hablando del inicio de entrenar con kettlebells y también la parte del juggling per se. Entonces, yo personalmente, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro que, por ejemplo, que tú citas, y creo que tú vas a poder entrar más en detalle con eso, pero es bien curioso por todo el asunto de que inicialmente el kettlebell como herramienta para entrenar parte de esto, parte de utilizarla haciendo malabares, parte de utilizarla como, o sea, parte de más show que otra cosa, pero es una hazaña absurda si tú te pones a pensar de alguien dándole vueltas a una cosa de metal que pesa posiblemente casi lo mismo que tú. Entonces, y a mí, o sea, eso de hablar, por ejemplo, de relacionados con los ejércitos, con el circo, con los strongman, y todo ese tipo de cosas así, porque es bien curioso y creo que mucha gente no conoce. Incluso yo creo que yo lo conozco muy por encima, adicional a eso. Entonces no sé qué podrías tú mencionar de cosas que te hayan llamado la atención y que conozcas respecto a esa relación. Esto lo quería comentar. El libro de Jerónimo Milo, que se llama Archivos Secretos del Kettlebell, nombra la primera aparición del peso con una manija, llamada Irja en 1704, para que nos ubiquemos más o menos. ¿Pero por qué? Porque no era esférica, sino que era cuadrada, cónica y tenía otras estructuras que están más detalladas en el libro. Recién en 1797 que se toma este término de kettlebell como esfera. Y lo importante, que creo que lo que más me llama la atención de la historia del kettlebell, es que el kettlebell no comienza como un deporte, como uno se imagina quizá como el kettlebell sport, sino que comienza por el circo. Era el material más fácil de lanzar, claro, por su estructura. El primer cirquense registrado que empieza con el malabarismo es Félix Napoli. El Hércules napolitano. No, que yo personalmente no lo había escuchado nunca. Ajá.
Un italiano que nació en 1821 y su época dorada del circo es en 1850. Ok. Bueno, este tipo tenía grandes proezas de fuerza. Una era, se llamaba la tumba de Hércules, que se ponía un ladrillo, era un bloque de cemento en realidad de 50 milímetros, en posición de cúbito dorsal, y lo martillaban hasta romper el cubo. O sea, ya, claro. Encima de él lo martillaban hasta romper el cubo. Después la marcha de Samson, que se ubicaba varios materiales pesados sobre el cuerpo y se trasladaba caminando hasta X cantidad de metros. Okay. Y esta persona creo que es la más importante dentro de lo que es la historia del kettlebell, para mí. Después tengo algunos favoritos, pero para mí este es el más importante porque fue uno de los entrenadores de los grandes levantadores de kettlebell o entrenadores de fuerza o gente que también inventaba ejercicios. Es importante destacar que este tipo era un inventor de ejercicios. Okay, ¿sí? Okay. Incluso, por ejemplo, él era el entrenador de Attila, otro strongman del 1844, más o menos, 1863, esa época. Y Attila tiene varios ejercicios proclamados como que los inventaba él, pero realmente no se conoce si eran de Nápoli o si eran o eran de Attila. Claro. Exactamente de Attila. Bueno, ya que lo nombro a Attila, él fue, también lo destaco porque fue uno de los primeros que se proclamaron como entrenador personal. Claro. Y era un entrenador de gente famosa y adinerada, muy importante. Y además fue el primero en apostar en la igualdad de género adentro del levantamiento de pesas, que esto es importante también. Claro que sí. Y más en estos tiempos, carajo. Exacto, hay que tenerlo en cuenta porque en esa época los circos iban viajando, bueno, como lo siguen haciendo hoy en día, de país en país. Tengo aquí la gente, los vecinos, talleres activos. Ajá. Pasan a fondo, sí. ¿Cómo te estaba diciendo? Bueno, pasa esto, que el tipo viajaba de circo en circo con su compañera cirquense. Claro. Y bueno, era la primera strongman, digamos, que demostraba estas proezas de fuerza también, ¿no? Levantar objetos pesados, hacer malabares, todo lo que lleva a la historia del kettlebell. En mis favoritos, esto es lo que te decía, en mis favoritos para mí está Piotr Krylov, que se llama Pedro en ruso en realidad, que el tipo tiene la cruz de hierro, que hay que entender que la cruz de hierro es con los codos y las muñecas en extensión, los dos brazos separados del cuerpo, formando una X, teniendo dos kettlebells al mismo tiempo, ¿sí? Este tipo lo hacía con 40... Ajá, no, es que justamente eso que acabas de mencionar, para personas que escuchen el podcast y no están viendo el video en YouTube, imagínense simplemente como lo que hace el mismo Iron Cross, un gimnasta, sobre los anillos, bueno, la kettlebells a los lados, así, brazos abiertos. ¿Y con cuánto peso tú dijiste que lo hacía? Este tipo está registrado que lo hacía con 41 kilos de cada lado. A la miércoles, o sea, estamos hablando más de 90 libras. Hay muchos strongman que dicen que lo han hecho más pesado, pero no hay registro legal, nada que conste de que esto... Nada que conste. Bueno, este tipo también hacía malabares con 48 kilos. A la mierda. 48 kilos, sí. Y también, bueno, ha llegado a levantar 86 veces una kettlebell de 32 kilos con una sola mano, empujándola, solamente haciendo press. Mierda. Sí. Wow. 70 libras para aquellos que hacen CrossFit o se manejan con las libras. Son 70 libras en un solo brazo. 86 veces. Sin apoyar. Eso es importante. Qué locura. Bueno, este tipo, por eso te digo que es mi favorito, porque es el proclamado como el rey del kettlebell. Claro. Con eso ¿quién? Una bestia. Digo, por ejemplo, ahorita mismo, actualmente creo que Kofi, que siempre se me olvida el nombre de Kofi,
Lo pueden buscar en Instagram como Coffee Fitness. Brian, ¿no es? ¿Qué se llama? Brian no. Brian es mi amigo loco pelirrojo de allá de Tennessee. Sí, pero no me acuerdo. Siempre se me olvida el nombre, pero Coffee Fitness, si lo buscan, que él anda haciendo locuras. Daniel Coffee. Daniel. Él hace malabares con hasta creo que 150 libras, que son creo que más o menos eso. Una locura. Sí, yo creo que hoy en día de los contemporáneos, Daniel es uno de los que más pesado hace malabares. Sí, y en eso relación que quiero... Ajá, perdón. peso-tamaño. Por ejemplo, aquí lo tengo anotado porque son cositas que no me puedo acordar de todo, pero por ejemplo, las medidas de Krylov eran de 90 kilos y medía 1,70. Yo soy una persona baja, o sea, con textura media, mido 1,70 y peso, depende del día, pero entre 67 y 70 kilos. O sea, este tipo era una masa. Exacto. Era una masa. O sea, para que tengan una idea, 200 libras casi, midiendo 1,70. Yo mido 1,75 y yo peso 175, casi lo mismo que tú, en un buen día. Eso depende, si he echado un cague, si cagué, peso un poquito más y puede que tenga en 77. Pero, sí. ¿qué clase de toro? Wow. Una bestia. Wow. No, y mira, bueno, no sé si respecto a eso, si vas a agregar algo más a nivel histórico o también... A ver, a nivel histórico, los invito a que lean el libro de Jero Milo, que es excelente, que ahí está toda la historia para profundizarlo. Claro. Pero lo único que quiero marcar es que recién alrededor del 1841 y 1901 se integra a la ciencia el entrenamiento. ¿Sí? Al atletismo ruso también. Parte del atletismo ruso también es importante en esa época. Y bueno, no, nada más. Después lo demás lo van a encontrar en el libro de Jero, que es excelente. Justamente les menciono eso, que aparte, porque la parte didáctica, por ejemplo, a mí me gusta sembrar semillas. La parte didáctica como tal sí me gusta, pero creo que Jerónimo, en términos de historia, en términos de todo lo demás, él es muy buen maestro en ese sentido. Así que si quieren más información de él, esto es gratis. Yo no tengo relación con Jerónimo en alguno de ninguna forma. Pero tanto su página de internet, su website, en YouTube o en Instagram van a encontrar información excelente. Mucho sobre la parte histórica, sobre anatomía y de todo. Así que los invito a esa parte. Pero en cuanto a la historia, creo que es el único en el mundo que lo hace en la historia del kettlebell. No porque él escribe incluso artículos para revistas en Japón. O sea, para que tengan una idea. Entonces, eso, lo que mencionas ahorita, y para darle un poquito más de salsa al asunto en cuanto a la parte de los malabares y todo lo demás, y lo que mencionamos ahorita, antes, porque yo sé que la parte de los malabares nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo. El tema, por ejemplo, para explicar a personas que no les interesa o ahora que escuchan sobre kettlebells, partir, por ejemplo, de la diferencia de los tipos de kettlebells que existen. Y vamos a hablar que mayormente hay dos grupos. Voy a sacar de salida las cosas, los adefesios, las aberraciones que tienen plástico. Y no quiero jugar a nadie, no quiero decir a nadie que tenga kettlebells que tengan plástico o que tengan goma en la parte del cuerpo, la bola de la kettlebell y el asa sea de metal. No tengo nada en contra de eso. Si es la única que pudiste conseguir, belleza. Siempre y cuando te puedas mantener activo y que te interese la kettlebell, yo estoy feliz. Pero... en el asunto moderno, vamos a hablar después, ya en el siglo XX, tenemos las Iron Cast, que son las de color negro, son más pequeñas que su contraparte de las deportivas o las de colores. Que eso vamos a ir hablando de poco a poco de las diferencias que existen entre cada uno. Hay variaciones y hay de estas que son como las de colores, que le llaman edición fitness. Hay algunas marcas que tienen edición fitness, que tienen una parte plana para que no te golpees la manito, y si haces una porquería de técnica en el clean and snatch, eso te lo perdono un poquito. Y obviamente está la otra categoría que no voy a mencionar mucho, pero son las de plástico. Hay gente que, por ejemplo, hace kettlebells de cemento. Que el tema con las kettlebells de cemento, si es lo que tienes, belleza, pero el tema es que no la puedes dejar caer. Cuando la dejes caer, ya sea lo que estés haciendo, tienes un gran problema. Entonces, y justamente ahí, con eso quiero... Va a entrar en términos de vertientes o escuelas, justamente con ese asunto de las kettlebells Iron Cast. A ver,
justo hace unos meses atrás, cuando tú tuviste tus kettlebells pesadas, tienes 60, ¿no? 60 y 48, tienes tú. No, 40 y 60 kilos. 40 y 60. Sí, de sí, que, o sea, digo, el acero es caro. Y si nos ponemos así de salida, obtener una kettlebell de hierro, la que la mayoría de personas conocen en un gimnasio convencional o de CrossFit, que son las de hierro, es más barato. Hay un par de cosas que pueden ir cambiando. Hay marcas que hacen la manija más grande, que se ven como unas orejas enormes. Otra que la manija es un poquito más pequeña. Y tenemos la kettlebells de acero, que mayormente vas a ver como que el cuerpo y la manija van a estar del mismo tamaño, básicamente. Son más uniformes. Son más uniformes, son más caras. En mi opinión, y no sé si yo creo que vas a decir lo mismo, pero en mi opinión, las kettlebells de acero, las deportivas, o sea, no hay forma de perderte, o sea, tienes que obtener eso, o por lo menos tener algún par de esas en tu arsenal, en tu casa. Claro. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que si me dieras a elegir esto de tener algunas, porque son más caras, tendría 16, 24 y 32. Claro. Pero tuvieras una de cada una. Acero. De acero. Olvídate. Y después, bueno, a ver, yo comencé en Argentina, no hay empresas que hagan de acero. Incluso las que conseguí son muy caras. Y ya de las de hierro son caras. Claro. Yo comencé con Ironcast. Yo creo que también eso me influenció y me ayudó porque son más prácticas para los ejercicios base. Claro, sí. El agarre tan grande es mucho más cómodo para un ejercicio como el goblet squat o un deadlift o un peso muerto, ¿sí? Incluso también para el swing con 2 manos. Tienen sus ventajas. Pero, inevitablemente, si me das a elegir, ProGrade toda la vida. Sí, claro que sí. No, y mira, eso que mencionas, eso es bien importante porque creo que no es un asunto de que una es mejor que la otra. Yo creo que depende de qué vayas a hacer con ella. Obviamente. La función, claro. Tú no vas a hacer malabares con un Ironcast. O sea, olvídate eso. No. Tío, lo puedes hacer, ojo. Yo aprendí con eso, pero... Se puede, pero si quieres progresar tienes un límite. Ahí sí, está el problema. Y como tú me mencionas, si tú vas a estar haciendo swings a 2 manos, si tú vas a estar haciendo, por ejemplo, si tú vas a hacer mills, vas a hacer snatches, todo lo que sea hardstyle, un Ironcast te va a funcionar súper bien. Tranquilamente. Pero yo siento que en sentido de ser más versátil, a menos que vayas a hacer cosas con 2 manos, que creo que es la minoría de los ejercicios o las cosas que puedes hacer con una kettlebell, una ProGrade es lo que tienes que irte a eso. Ahora, yo no sé si tú ya a ver una vez, eso creo que lo hablamos en una de las llamadas que hicimos hace unos meses atrás. Esas kettlebell que tienen, o sea, es asa, la kettlebell está partida por la mitad y en el medio hay nada, como unos audífonos. Unos auriculares, sí, unos audífonos, unos cascos, exacto. Yo me quería sacar los ojos cuando yo vi eso la primera vez. Y alguien me lo mandó, o varias personas me lo mandaron por Instagram y yo dije... Ay, ¿cómo te explico? Eso ni siquiera yo lo categorizaría como el edulcorante de las kettlebells. Porque ni siquiera es que sea como Splenda o sucralosa o hace sulfame en la comida. O sea, eso ni por ahí. Bueno, hay que tomar la kettlebell por el origen del que nació, creo yo, que es el balístico, el lanzamiento. Entonces, lo más funcional a lanzarla sería lo ideal. O que la proyección o el recorrido sea lo más fluido y cómodo posible. Obviamente en un snatch es bien cíclico. Si estás incómodo con el agarre, la pesa no tiene... generás algún freno en el movimiento, en el recorrido... todo esto te va a dificultar. Entonces yo creo que lo más importante es que entre mejor puedas mantener ese recorrido o ese lanzamiento del objeto, mejor va a ser la kettlebell. No, por supuesto. Pero ahí, por ejemplo, digo, una kettlebell como esa, ¿cómo haces rack con eso? O sea, la única forma de frenar una kettlebell como esa que tiene un hueco en la mitad es que te peguen el hombro. No. O sea, claro. ¿Cómo frenas un snatch bien hecho? Arriba, no se puede. O sea, nunca vas a soltar la manija.
Eso es como El- Es que yo creo que el mayor error es querer evitar aprender a agarrar una pesa, el agarre correcto. Y es lo que primero, lo que más tenés que entrenar y es lo primero que tenés que darle énfasis. Agarrar una Pro Grip o una Iron Cast y practicar el agarre, practicarlo. Eso es y es que siento yo que sería como el equivalente a si vas a aprender a manejar bicicleta, cuando le quites las llantitas a la bicicleta, te vas a caer. Así o sí te vas a caer. Exacto. Sería el homólogo a eso. Entonces, y hablando justamente para poder entrar en la salsa del asunto, o sea, si tú cómo dividirías, o sea, ¿cómo dividirías en términos de vertientes o escuelas todo el asunto de las kettlebells? O sea, por ejemplo, yo por lo menos, digamos que yo categorizaría a old school, a todos estos ejercicios que ya hemos mencionado, que a veces sean los strongman y la gente en circo, que incluso ahí yo podría meter incluso los malabares, obviamente, y ya como la parte moderna del asunto sería más a lo que es kettlebell sport, ya que sea, aunque sea que esté pegado al siglo XX, y obviamente el hardstyle, porque eso fue un asunto ya de invención, o por lo menos hasta donde yo conozco la parte de Pavel cuando vino a América. Entonces, Exacto. ¿cómo tú dividirías eso ahí? Eso siempre me recuerda mucho, si bien ya habían llegado las kettlebells, este es un comentario, si bien ya había llegado, pero es como que es un momento que se marca históricamente, porque eso me hace acordar mucho a cuando Bruce Lee había venido a América, y también lo mismo, o sea, presenta el arte marcial como algo fundamental, se empieza a generar esta movida del aprendizaje de las artes marciales, incluso crea su propio método de arte marcial, y bueno, acá Pavel hace lo mismo con el hardstyle. Sí, para que tengan una idea, el que ha visto eso, si te has topado en YouTube con algún video donde ves a un ruso sin camisa, con pantalones kaki, calvo, y dice "Hello, comrades", ese es Pavel Tsatsouline, o Tsatsouline como se diga, porque siempre me equivoco con los nombres en ruso. Pero él, digamos que ese fue el mayor exponente y digo, no había nadie más aquí en ese momento para difundir de esa manera la kettlebell. Pero hay que decir eso, ¿no? De que él realmente, o sea, agarró lo de la kettlebell y lo hizo a su forma y aquí está, pum. Obviamente porque al final tenías que presentarle a una cultura completamente diferente. Vienes de que en Rusia eso es deporte nacional, eso es una actividad que todo mundo hace. Acá, que quiere manejar una kettlebell que fuera una mancuerna redonda, con un asa encima. O sea, ese es el asunto. Entonces, entiendo eso. Pero sí hay que denotar que el hardstyle en ese sentido fue básicamente como la adaptación de él, de la kettlebell de forma americana. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, sí, eso sí, o sea, tal cual es así. Pero en cuanto a la división, quizá en vez de marcarlo como hardstyle, sí marcaría lo de decir esto de old school, que entran los malabares, el circo, algunos ejercicios en particular de levantamiento, algunos levantamientos extremos con espadas, con dagas, elementos puntiagudos, el kettlebell sport, que es el deportivo, sin duda. Y después marcaría como la parte más ligada al mercado del fitness. Ahí entra el hardstyle, la preparación física, ¿no? O sea, el kettlebell como un elemento para llegar a la preparación física o del acondicionamiento para un ejercicio, para un deporte, como puede ser el básquet, el rugby, el fútbol, el que sea. Y ahí entra todo también, entra el CrossFit, funcional. Claro. Y todo, bueno, todo el mecanismo que va vendiendo el fitness a lo largo de los años. Mira, es una En buena la época anotación. de los 90 para adelante, te diría. Exacto. Es una buena anotación porque creo, o sea, eso que mencionas es tal cual como digamos que la forma en que pasa después de lo que hace Pavel. Y digo, influencia a personas, como mencioné, perdón, que seguido de Pavel, porque incluso Steve Cotter, Maxwell, todos ellos después tuvieron vínculos con Rusia. Y ahora, por ejemplo, Mike Salemi o ahorita creo que es Kettlebell Warrior, no me acuerdo el nombre de él, que también son personas que han llegado a participar en eventos de Kettlebell Sport y tienen algún rango a nivel ruso, o sea, de contemplación rusa en Kettlebell Sport. Tienen ese vínculo con eso, pero el Kettlebell Sport es algo que ha salido mucho más ahora a Occidente en los últimos años. Pero en ese entonces de Pavel a Mahler, Maxwell y lo demás,
fue esa implementación de manera como al fitness y tal cual como tú anotas, eso es bien curioso. Eso que tú mencionas de lo de funcional, CrossFit y lo demás, ahí me gustaría hacer una aclaración, porque hay personas que, lo que pasa es que debido a, y quiero añadir un comentario bien curioso, pero debido a justamente eso, de que las personas, aparte de Estados Unidos y la gente relacionada con el fitness con Pavel, en Latinoamérica creo que el 90% de las personas relaciona kettlebell con CrossFit. Y apenas yo le enseño algo en un video mío haciendo algo con una kettlebell, entonces es CrossFit. Y la verdad que hay que hacer de sacar esa ambigüedad, y no es así. O sea, es completamente diferente y también depende de a qué mí me ha pasado hasta estoy como hago malabares en el parque. Me ha pasado gente que se ha acercado a preguntarme si yo lo que hacía era CrossFit o afirmando que hacía CrossFit. Y bueno, es esta discusión que uno siempre lleva, ¿no? De tratar de explicarles en realidad de que no es y las diferencias. Sí. Eso es un que temazo. ojo, que el CrossFit es un deporte y le brindo mucho respeto. Pero hay que tomarlo como así y no como un acondicionamiento. Estamos de acuerdo en ese respecto. Mira, y a ver. Incluso los que compiten en CrossFit Uh-huh. tienen una experiencia enorme. Son ex levantadores o ex gimnastas. Ahora, lo que no sé, esto por ahí lo sabes vos, yo no lo sé. ¿Hay alguno que esté ligado, que venga del Kettlebell Sport y se haya metido en el CrossFit? Así es, cero, ¿no? Por eso que ves, o sea, digo, yo he hecho comentarios en video de YouTube y también en un reel en Instagram. Por eso es que ves atrocidades. Cuando ponen kettlebells, las kettlebells la usan para hacer lunges o hacen snatch maltratándose y rompiéndose el antebrazo o cosas de ese tipo. O sea, es bien limitado el uso que le dan a esa herramienta. Porque, Claro. a ver, ¿qué es el punto, no? Si nos ponemos a ¿por qué el juggling? Y eso lo vamos a hablar después, pero ¿por qué el juggling tiene el impacto que tiene en los últimos años? Tiene que ver con nuestra cultura en Occidente de ser vistos, de exponernos y que se vea majestuoso y todo en redes sociales. Definitivamente, tú no puedes sacarle mucho digo, es algo difundido a nivel mundial, pero más allá de grabarte corriendo 21 kilómetros, 42 kilómetros, eso no, como le decimos en Panamá, tú no puedes hacer taquilla, tú no puedes que eso se vea, en redes sociales se vea chévere. Pero en cambio, tú le pones a una barra un pocotón de discos gruesos, aunque no haya más de ciento y algo de libras, pero tú le pones un montón de discos a una barra, la avientas sobre tu cabeza y lo subes a redes sociales y tú te ves genial. Entonces con la kettlebell tú no puedes hacer eso si estás haciendo snatches, si estás haciendo kettlebell sport, jerks y demás. Pero si tú haces juggling, esa vaina se ve espectacular, ¿me explico? Entonces, creo que hay un asunto bien importante ahí y por ende, por eso es el sesgo que tiene CrossFit con la halterofilia. Porque la halterofilia ahora, después de todo el trabajo que hizo el CrossFit, se ve genial. Justamente yo tuve una certificación, voy a reservar el nombre del entrenador, pero él me menciona de cuando se crea CrossFit, el asunto de ellos querían tener los mejores entrenadores de cada uno de las disciplinas, ¿no? Y en ese momento jalan a Mark Rippetoe para powerlifting, agarran a Mike Bergener para weightlifting, etcétera, etcétera. Y obviamente la gente de qué es rusa. Se acercan a los rusos, se acercan a Pavel y estos le dicen no. Porque obviamente la percepción de muchas personas hasta la fecha, que con el CrossFit eso es mierda. Entonces, y justamente la creación, lo que me menciona el entrenador justamente la creación del swing americano, o el swing a dos manos sobre la cabeza, es justamente como un meme a los rusos, por el hecho de que no quisieron participar de esto. Y que, no, eso es basura. Y de ahí sale el swing americano. Que obviamente ha subido transformaciones con los años, pero es un datito bien curioso y bien gracioso sobre eso. Te hago un comentario. Las pesas que compré, estas pesadas, son ucranianas. Cuando el creador Gordey me ve haciendo swing, hardstyle, con las kettlebells de él, me dice, no entiendo por qué los americanos hacen el swing a la altura del abdomen, si sí o sí tiene que ir al hombro o por arriba. Es como que este swing que va más focalizado en concentrar el peso sobre la zona media no procede. existe, no es válido, no sirve de nada.
Yo creo que también va un poco con el tema de las culturas, ¿sí? Y esto de inventar ejercicios. Claro. Yo creo que el swing americano, que es muy criticado, es funcional a algunas progresiones de ejercicios. Como empezar de a poco a sentir el peso para poder llevarlo por arriba de la cabeza, como puede ser un snatch bien pesado. Y siempre y cuando también se respete la biomecánica, ¿no? Claro. Generar una neutralidad, poder controlarlo con la zona media, con la cadera, con el tronco. Generalmente se ve un swing americano que genera una hiperlordosis. Entonces ahí está ese bache o zona gris entre si está bien el ejercicio o está mal. Claro. Depende cómo lo apliques. Mira que ahora mencionas eso, justamente y haciéndole adición a eso. Cierro esto. Lo que quiero decir es una herramienta más. Claro, depende exacto. de cómo lo use cada uno. Tal cual. Mira, yo, por lo menos en mi opinión, el tema, por ejemplo, con ponerlo en CrossFit, y yo que tuve la experiencia de manejar un gimnasio por 4 años y algo, o sea, el swing americano yo se lo tendía a poner, digo, en un inicio aprendiendo y todo lo demás, obviamente se lo puse a todo el mundo. Pero, a medida que fue pasando el tiempo, y obviamente uno va aprendiendo mucho más y notando cosas, prescribir eso a el 100% de la población no tiene sentido. Entonces, ¿a quién se lo ponía? A aquellos clientes que querían participar en competencias y esto y lo otro, porque eso te lo van a poner en algún momento y te sirve como condicionamiento, número 1. Número 2, hay una limitante que es como tú mencionas. ¿Qué pasa? Una persona que ha pasado 20 años de su vida frente a un escritorio, que posiblemente tiene una reducción en la movilidad de los hombros, que tú le digas, haz un swing hasta allá arriba con las dos manos juntas, es una locura. Entonces, obviamente, sí, es una locura. Lleva la kettlebell hasta la altura de tu quijada. Para de contar. Los rusos, por ejemplo, y me di cuenta entrenando 2 años y algo para Kettle Sport, que o sea, lo utilizan, número 1, algunas personas de manera diferente y lo demás, pero, por ejemplo, si vas a hacer un swing hasta la altura del pecho, para eso es un swing con una mano. Bueno, yo siempre uso eso como un meme. Dije, ¿para qué estás haciendo swing con 2 manos hasta la altura del pecho con una kettlebell de 24 kilos, 53 libras? Para eso es un snatch, si quieres hacerlo sobre la cabeza. ¿Me explico? Pero obviamente, ¿no? Eso es, así como tú mencionas, tal cual. Hay algunos ejercicios que yo diría que no. Como por ejemplo hacer handstand push-ups con keeping, pegándote encima del cuello. Eso no tiene sentido para mí, a menos que vaya a competir en CrossFit. Pero es una herramienta más, tal cual como tú mencionas en cuanto a eso. Y adelantándonos más en el tema de los hardstyle y lo demás, justamente hablando del juggling, que es algo que a mí me encanta, o sea, partiendo de que practiqué mucho Kettle Sport y que, adicionando a esto, el año pasado fue incluido dentro de las disciplinas del Kettle Sport. El Kettle Sport tiene, tú puedes, para los que no saben de eso, participas en 2 modalidades. Tú puedes hacer duatlón o puedes hacer long cycle. ¿Qué es el duatlón? Duatlón, tú vas a un evento primero de 10 minutos en el cual vas a hacer jerk. Vas a tener las kettlebells sobre el rack, no las puedes bajar de ahí hasta que, o sea, si las bajas, se acaba tu set y vas a hacer la mayor cantidad de repeticiones que puedas hacer de jerk. Y luego entonces tienes un descanso mínimo de 1 hora y vas entonces a hacer snatch. Y tienes 10 minutos, haces la mayor cantidad de snatch que puedas, un solo cambio de mano. Esa es una modalidad. Y la otra modalidad entonces es hacer long cycle o, como lo conoce la mayoría, clean and jerk. Haces clean, paras encima de los hombros en el rack y haces jerk. 10 minutos es la mayor cantidad que pueda. Le acabo de meter un mierdazo al micrófono. Entonces, eso es Kettle Sport. Incluyeron el año pasado el juggling. Pero el juggling no como lo vemos en Occidente, porque eso es una cosa aquí para la gente que nada más ve gente aventando kettles por el aire. Que a diferencia de lo que, por ejemplo, lo que yo hago, incluso creo que lo que tú haces también en ese sentido, y lo que hace la mayoría de gente en América, es lo que le llamarían freestyle. No el juggling tradicional ruso, porque el juggling tradicional ruso es una rutina, tal cual como si fuera gimnasia, tal como si fuera ballet o algo por el estilo, y tú tienes cierta cantidad de parámetros porque es una competencia y tienes que tener estándares. Y después, yo no lo conozco a cabalidad eso, pero tienes que hacer siempre parada sobre la cabeza después de ciertos movimientos, y eso es otro mundo.
es súper es difícil. diferente. Muy preciso. En un tiempo determinado tenés que hacer ciertos ejercicios posibles. Te cuentan la cantidad de vueltas. Cerrás el truco llevando esto que decís por arriba de la cabeza, mostrándolo en un static. Static, Como como se le llama. Que puede ser en una estocada o puede ser bipodal. Parado, apoyo normal. parado, exacto. Mira, eso, entonces para hacer la aclaración de lo que es el juggling que hacemos acá y lo que es tradicionalmente, que digo, ahora hay mundial en Rusia, en Europa, perdón, que pronto es el campeonato europeo. Entonces, para hacer la aclaración de justamente de eso, ¿no? No sé qué más ibas a agregar sobre eso del juggling. No. Sí, tranquilo. Quería aclarar eso del tiempo, de cómo era para diferenciarlo del competitivo, digamos, al freestyle. El freestyle hay cosas que, por ejemplo, todo ese poco de locuras que uno ve que se la trepan en el rack como un clean, la avienta, se la pasa. Ese tipo de cosas no ocurren en el juggling competitivo como tal. No, porque no suma puntos y además estás con mucho riesgo de que se te caiga, de que se resbale. Es mucho más complicado. Y digo, el asunto de, por ejemplo, acá, volvemos a lo mismo, es que es espectacular. Digo, tirar un mil quíntuple sobre la cabeza es espectacular, pero si tú me dices a mí que me las paso por debajo de la pierna, me las tiro por acá y no sé qué, eso en América tiene más valor, mediático por lo menos. Entonces, exacto. Hablando de entrenamiento, yo voy a hacer una pregunta. O sea, para ti, ¿qué fuera los ejercicios fundamentales? Tú ¿Ejercicios fundamentales? De kettlebell. ¿Cuál fueran tus ejercicios o cosas en general a tratar para alguien que está aprendiendo a? Bueno, yo creo que la primera persona, a ver, si viene un alumno y nunca conoció una pesa, una kettlebell, perdón. No, viene un alumno por primera vez, no conoce las kettlebells. Lo que hago es que tenga esta experimentación. ¿Qué ejercicios uso para que la experimente? Primero, peso muerto, que pueda levantar un peso desde el suelo. Claro. Y también que se pueda sentar sujetando un peso. Para mí el fundamental del kettlebell, o sea, uno de los más importantes es el goblet squat o sentadilla de copa. Dependiendo de su variante de agarre o si lo trabajamos a una mano, por arriba de la cabeza, en posición de rack, en botón, lo que sea. Claro. Este ejercicio es muy importante para mí porque corrige y ayuda a trabajar la sentadilla, ¿sí? Hay mucha gente que, por ejemplo, un test muy simple es decirle a la persona que se pueda sentar de una manera controlada en una silla y al querer sentarse se cae porque no tiene la estabilidad. Tener el peso por delante ayuda a este movimiento. Claro. Y al mismo tiempo hace que vaya ganando fuerza. Entonces ese para mí es el primordial. Y después levantar el peso sobre el suelo, algo que tiene que ser básico, de una manera correcta, ¿no? Claro. Con una técnica correcta. Después hay un bache en el que no sé. Claro, esto depende de la persona también. Exacto. Pero hay dos ejercicios que están igual de que los enseñaría. Uno es el press, poder empujar el peso por arriba de la cabeza. Y el otro es el TGU o Turkish Get Up o levantada turca. En el cual de una manera isométrica o estática mantenés el peso por arriba de la cabeza y vas desde el suelo a pararte con la misma posición de la peso por arriba de la cabeza. Yo creo que el TGU es un ejercicio muy importante para ganar fuerza del hombro, ya que estás trabajando el isométrico, que es fundamental, igual que las planchas, claro. Igual que una wall squat, una sentadilla contra la pared. Pero también el press es importante para poder empujar el peso por arriba de la cabeza, poder guiar el peso de una manera correcta por arriba de la cabeza, por ahí de una manera vertical o más ligada hacia el hombro, con un apoyo sobre el antebrazo, un apoyo más ucraniano al estilo del hombro, de diferentes maneras. Pero bueno, esos serían creo que los tres principales. ¿Viene una persona? Voy por esos.
Viene una persona que nunca entrenó con kettlebells, voy por eso. Voy por eso, súper. Mira, porque ahí eso que mencionas también yo lo tomaría mucho. Ajá. Y cierro con esto, sentadilla, predominante de rodilla, predominante de cadera. Deadlift, predominante de cadera, y después los empujes con los brazos, con las extremidades. Claro. Mira, yo tengo un acercamiento muy similar porque también depende. Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio, a una persona que por lo menos sabe hacer un squat, un deadlift, un press, etc. Porque tienes dos problemas diferentes, ¿no? O sea, una persona que ya ha hecho algo va a tener sesgos, va a tratar de hacer ciertas cosas con la pesa que no debería, por lo menos cuando la tienes en rack. Y lo que tú mencionas, o sea, para no redundar en eso, es exactamente eso. Por ejemplo, asegurarse que haga un squat decente y haga un peso muerto decente. Sacando de ahí, yo creo que, o sea, lo primero y es el problema que tiene todo el mundo es cómo insertar la mano y cómo sacar la mano de la kettlebell. Eso es primordial. Y yo creo que, por ejemplo, en tu forma de verlo, me parece que ahí puedes como atacar o matar dos pájaros de un tiro, porque en lo que enseñas un Turkish Get Up, tienes que enseñarle cómo meter la mano en la kettlebell. O sea, ya lo tienes por ahí. Y eso es un asunto que, por ejemplo, siempre digo, eso es vital. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar haciendo snatches, cleans o vas a hacer juggling, incluso si vas a entrenar hardstyle regular, vas a estar cambiando de mano. Entonces, por lo menos para mí, cosa importante es insertar y sacar la mano de la kettlebell. 2, que sea fácil para la persona cambiar de manos, que eso lo puedo hacer con figuras 8, sencillo. No hay que hacer cleans, no hay que hacer snatches, no, simplemente mueve la kettlebell alrededor tuyo. Puedes hacer around the world, pasate la kettlebell atrás del cuerpo para que tengas esa fluidez con las manos. Y después de todo eso, porque al final digamos que lo diferente de tener una kettlebell, lo demás es asunto de tener la kettlebell en el rack, es cómo carajo saco esa kettlebell del piso y me la monto aquí. Porque claro, esto es vital, el clean es asunto vital, y del clean semi press y del clean ahí aparece lo más importante del kettlebell, creo, el señor swing. Sí, señor. Entonces, de ahí yo puedo jugar con todos esos asuntos e incluso puedo saltar de hacer un dead stop clean desde el piso sin meter un swing, para que simplemente sepas cómo ponerse la kettlebell aquí, porque eso es bien importante. Entonces yo creo que me iría por esos 3 ahí. Pero depende de la persona, así que tal cual como tú dices. Ejercicios favoritos. Si es uno o son varios. Está difícil eso. Está difícil. ¿Cuáles? Bueno, si tengo que elegir, a ver, siempre pienso en un ejercicio en el que Dios viene y me dice, tenés que elegir uno solo para mantener tu condición física. Y en el que puedas enseñar uno solo también, esto es importante. Yo creo que primero va el swing. El swing tiene todos los beneficios. Incluso para alguien que está limitado de la movilidad del hombro, alguien que está justamente también limitado de la movilidad de la cadera, la flexibilidad dinámica que te da el swing es increíble. El backswing, el convencional. Claro, ¿sí? Claro. Y después mi favorito, el que amo con locura, es el snatch. No. Ahí yo también tengo eso amo. entre mis 3 favoritos. Yo creo que el primero porque lo he hecho un montón y lo he utilizado como, o sea, mi herramienta principal es snatch. O sea, obviamente eso es mi elección, no para cualquiera, pero es snatch. Yo con eso me he mantenido con suficientemente cardio para jugar baloncesto, para correr, para lo que sea. En segundo, es un ejercicio que digamos que tengo que meterlo para usar más que nada el tren inferior. Yo lo nombré laters porque tiene un lunge y es un swing, y del tater de hacer un swing y atraparla en un squat, porque haces un swing y un lunge. Y el tercero, el clean and press, porque siento que es como básico. O sea, no tienes que hacer jerk, no hay push press, nada. Tú clean y empujas hacia arriba. Y sencillo. Ya. Sí. Para de contar. Es que, y sí, por algo son los de Kettlebell Sport, son los mejores. Son los mejores, sí. Es sencillo, o sea, agarra una pesa y desde el piso súbela sobre la cabeza, ya. Ahora, en cuanto a potencia vertical, creo que los jerks son los más importantes. Sí, definitivamente. Los jerks son los más importantes. Sí. Aislados, sin el swing, solamente cargar y empujar en jerk. Y mantenerse en posición de rack.
sin Ahora, volver a llevarlo al ejercicios, backstage. si tú me tuvieras que mencionar un par de ejercicios raros que mucha Raros. gente o no hacen, o nadie hace, o muy poca gente hace. Que tú dirías que Bueno. tienen que formar parte, por lo menos en algún pedazo de tu entrenamiento. Que tienen que formar parte. Ajá. Aunque sea una O que vez, yo dos uso. veces. No, O que, tu selección favorita para ti. bueno, uno de mis favoritos, que ya lo nombré, es la Cruz de Hierro. Ujú. Pero no es para cualquiera. Claro. Tenés que tener los hombros fuertes. E incluso hacer un acondicionamiento un acondicionamiento previo focalizado en tus hombros, en tus tendones y en tu articulación para poder empezar a trabajar la Sí, cruz pues, de si no te hierro. vuelas el manguito rotador con cualquier... Exacto. Pero es un ejercicio que te puede hacer muy fuerte del hombro y de los antebrazos y el core también. día. Claro que sí. Pero que tienen que tener cuidado a la hora de realizarlo. Hay que respetarlo. Algo que uso mucho, que creo que también lo uso mucho con mis alumnos, es el press sueco, que es poder levantar el peso desde el suelo en posición de sentadilla. Agarras la kettlebell por el asa con la mano izquierda, vamos a suponerlo, introduce la mano izquierda por abajo en la base y desde la base tienes que levantar la pesa desde sentadilla hasta por arriba de la cabeza. Eso yo creo ese que- es un ejercicio. Nadie, o sea, por ejemplo, de que nadie que yo conozca aquí en Panamá hace esa vaina. Nadie, ni yo. El press sueco. El Sí. press sueco es muy importante. Aparte, la importancia que tiene con el core es bastante fuerte. Incluso también el desafío está en poder trabajarlo cada vez más pesado. Claro, claro, claro. Y pocas repeticiones. Esto es lo que tiene también los ejercicios raros, que no tenés que hacer trabajarlo al fallo. No, trabajá, hacé una o tres repeticiones y después tomate una pausa y volvé a agarrar la kettlebell. Claro. Sí, no, y porque es un asunto también de que se conecte tu cerebro con tu cuerpo bien como tiene que hacerlo. Y ese patrón. Exacto. ¿Algún otro? Bueno, los swing laterales, que no los vemos. O sea, a ver, incluso, te soy sincero, los empecé a trabajar, desde experiencia propia, los empecé a trabajar cuando empecé a hacer malabares. Claro. Y te ayuda un montón a esto que decís, el tema del agarre, que por ahí a veces lo trabajás con el 8. Bueno, no sé, swing laterales tenés desde el snatch lateral, el clean lateral, swing lateral, around the world, pasarlo desde hacia un lado, pasarlo hacia el otro. Y como el swing frontal o el back swing, el convencional, tiene tanta implicancia por ahí en lo que es el recto abdominal y el glúteo, además en grandes rasgos, esto también tiene en los estabilizadores laterales, glúteo medio y oblicuo. Entonces es importante trabajarlo. Sí, señor. Y No, son claro. raros. No, en una sesión de CrossFit no lo vas a ver. Jamás. No, aparte, que ese es un tema, partiendo de ahí, de que el fitness, si tú no haces bodybuilding y tú no haces trabajo específico para tus oblicuos, que lo hacen bien raro, pero que no usas una polea para girar tu torso, es muy raro que si tú no te dedicas a hacer bodybuilding en fitness, vayas a incluir algún movimiento de rotación. Eso se lo deja a los atletas. Usualmente esa vaina es así. Pero todo es en este plano. ¿Okay? Todo voy simplemente frontal y sagital y déjalo ahí. Entonces, yo incluiría... por Uno de ejemplo- los... Ajá. Un condimento es que es esto, el condimento creo que uno de los más espectaculares que tiene el kettlebell es la transferencia de fuerzas, desde el suelo a los brazos, o sea, de la pierna a las manos. Exactamente. Por eso es la mejor herramienta de fitness. Ahí no me No acuerdo. tengo duda de eso. Mira que yo incluiría el armbar stretch, que no es que lo vas a hacer como tú harías un press, pero ese ejercicio en sí tú lo puedes usar como un calentamiento, lo puedes usar como un ejercicio simplemente de accesorio y es bien raro, es súper raro, porque nadie, o sea, en su cabeza dice que, ok, yo voy a agarrar una kettlebell, la pongo como si hubiera a hacer un turkish ghetto, pero me giro hacia un lado y me acuesto boca abajo. O sea, eso es algo rarísimo. Y eso es, como tú mencionabas, isométrico. Algo que simplemente va a trabajar en tu escápula. Que de manera Exacto. bien integral. Súper integral. Sí, y es fundamental un ejercicio así, Totalmente. dentro del plan de entrenamiento. Porque siempre nos movemos, Hasta nos te movemos, diría- nos movemos. Diario, te diría. Sí, totalmente, Sí, sí. totalmente. Eso uno. Dos,
hacer un bottom-up press, o por lo menos un bottom-up, porque el hecho de, uno, eso, aparte de lo que te trabaja el antebrazo de una manera absurda, porque tienes que apretar por todos lados y todo tiene que estar rígido, y que para poder levantar eso sobre la cabeza tiene que estar también tu zona media fuerte. Si algo va a estar suelto por ahí, igual tu hombro se va a salir por ahí. Si tu cintura escapular, tus hombros están mal, no vas a poder subir eso. Y eso es algo raro que muy poca gente hace. Obviamente los adictos a la gente lo hacen, pero en gente que incluye a la gente en su entrenamiento, eso no está por ahí. Y también incluyo el asunto de los swings laterales. Eso nadie lo hace. A menos que tú entrenes con gente adicta, nadie hace eso. Es muy raro. Incluso la gente que entrena Keto Sport per se hace cosas laterales. Porque como todo es el mismo plano, es como que, ¿para qué hago eso? Pero si quieres verlo de forma integral en términos de fitness, eso tiene una adición muy grande. Y yo no sé si te pasó a ti la primera vez. La primera vez es que tú practicaste juggling y empezaste a hacer swing laterales. ¿Cómo amaneció ese torso al día siguiente? Tostado, o sea, yo tenía tostado toda la parte, o sea, era una vaina absurda. Que solamente me ha pasado jugando baloncesto. Que no jugué baloncesto por un año y amanecí y dije... A mí me ha pasado, he trabajado de muchas cosas cuando era joven, changas, para ganar dinero. Ajá. Me acuerdo un trabajo de jardinería que tuve y estuve toda la tarde paleando, sacando tierra. Al otro día no me podía mover, los oblicuos los tenía destrozados. Pero es lo único, bueno. Sí, pero esto es la manera más inteligente de trabajar los oblicuos, creo yo. Sí, señor. Porque al final, si te dedicas a algún deporte, si tú juegas béisbol, si tú juegas baloncesto, fútbol, lo que sea, igual va a variar dependiendo de la especificidad de lo que vayas a hacer, pero tienes que rotar. Y en el fitness no hay eso la mayoría del tiempo. Importante destacar es que estos ejercicios hay que tomarlos cuando ya hay una experiencia previa. Por supuesto. A ver, no, si no me puedo sentar de una manera controlada haciendo un goblet squat, no me voy a tirar a hacer un swing lateral. O si hacer un clean, tampoco voy a hacer un swing lateral, un clean lateral. Exacto. Eso. Mira, ajá, perdón, dale, Diego. ¿Qué quieras? No. Nada, después las variantes de levantada turca me gusta trabajarlo mucho por periodos. Esto. 1000 maneras distintas de levantar el peso sobre el suelo. Esto me gusta hacerlo quizá durante un mes continuo o 2 meses continuos. Sobre todo cuando noto que mi zona media no está tan estable o quizá necesito reforzar la cintura escapular. Y combinarlo con trabajo de bandas. Creo que eso también lo incluyo como uno de los ejercicios raros porque hay 1000 maneras de levantarle el peso sobre el suelo, más allá del TGU convencional. Claro. Sí, mira, es algo bien curioso porque creo que tú y yo hablamos de eso anteriormente, o sea, yo no soy fan de esos ejercicios, por ejemplo, de la levantada turca, y tú me mencionas cómo la aplicabas y lo demás, y siento yo, o sea, en mi experiencia y lo demás, pienso yo que es un tema también de casos, o sea, casos y cosas, porque hay personas que sí necesitan, digamos, que un recordatorio, o sea, a nivel cerebral, o sea, que sea un asunto neurológico de cómo conectar ciertas cosas y que eso incluirlo en su programa de entrenamiento es genial. Pero hay otras personas que de repente no es algo que sea completamente necesario. Creo que es mi caso, para mí, en mi entrenamiento personal, yo no lo hago, pero sí tiene utilidad para algunos de mis clientes. Porque yo personalmente te digo, yo no hago una levantada turca desde hace como 7 años y me refiero a trabajarlo pesado o un poco más. Y creo que fue con Raquel, que levanté a Raquel una vez en un gimnasio para un video, para de contar. Hay que levantar un humano, ¿no? No es para cualquiera. Yo todavía no lo puedo hacer. Es una de mis cosas que tengo pendiente. Consíguete un amigo o una amiga delgadito y flaquito para que puedas hacer eso, porque si estás abajo de los 45 kilos, tú lo vas a hacer. Entonces, y mira que en términos de eso, de usar kettlebells, hay un asunto que siempre se habla de las ventajas, y siempre nos enamoramos de las ventajas de todo. Como siempre hacemos con cualquier sesgo de cualquier cosa.
Yo hago ayuno intermitente y me enamoro de las ventajas, pero nunca hablamos de las desventajas del asunto. Entonces, antes de mencionar ventajas en sí de entrenar con kettlebell per se, me gustaría hablar de desventajas. Y yo creo que tú y yo hablamos de esto ya anteriormente, pero la ventaja número uno, que eso va a variar de donde te encuentres. Porque, por ejemplo, tu situación en Argentina, a diferencia cuando estabas en Argentina, a mí en Panamá, para mí conseguir kettlebell es fácil. Porque como estoy en el medio de América, todo llega aquí. Entonces, Sí. incluso que la gente deportivas o pro grade que no hay aquí per se, es fácil para mí conseguirla. Pero irte a Sudamérica es otra cosa. Es otra cosa diferente. E incluso creo que en el caso, por ejemplo, un amigo Martín en Perú, que él tuvo que hacer un pedido a China para poder obtenerlas. En Chile es el mismo caso y es súper caro, igualmente en el sur, conseguirlas. O las pides directamente a China o las traes a Estados Unidos y es un carajazo de plata. Es mucha plata. Mucha plata. Pero Exacto. creo que la ventaja número uno sería para vamos a hablar que muchas personas es el precio. Y más si El vas a precio. comprar. Más si vas a comprarlas a cero. El precio es algo a considerar. Si quieres calidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Puedes conseguir cemento, plástico, en cualquier tienda, pero eso es una desventaja. Entonces, y lo otro es la parte de una desventaja que a los entrenadores no les gusta mencionar y es la relación entre invertir tiempo y técnica. Eso mucha gente no le gusta hablarlo como para no ahuyentar a la gente, pero es así, es tal cual así. Sí, sí. ¿Qué es el problema de querer? A ver, de lo que estamos acostumbrados y de lo que nos acostumbran las desventajas de las redes sociales, de consumir todo rápido, de tener los resultados rápidos, de tener las cosas rápidas. El kettlebell requiere mucha técnica, mucho tiempo y un proceso. De esto que estuvimos repitiendo todo el tiempo. De primero poder dominar, de conocer el elemento para poder llevarlo a algo más complejo. Entonces, eso es una gran desventaja que tiene el kettlebell, pero tiene grandes resultados también, que sea así. Ya va a sonar bien como, no sé, un discurso grandilocuente y loco, pero para mí entrenar con kettlebells o aprender kettlebells es como una analogía de la vida. O sea, tal cual, porque la vida no es fácil, la vida no es lineal en lo absoluto. Y entonces, y más con el tema que mencionas en las redes sociales, nos encanta creer más aún en historias de que yo hago A, B y obtengo C y ya se acabó. Y con la kettlebell no es así. Incluso y vas a variar de día en día o de mes en mes. Si tú no te dedicas a ser modelito, influencer y lo demás, va a ser bien difícil de que tu vida siempre sea la misma y que tú puedas tener tu tiempo para entrenar. Así que si te tocó atender una situación personal, hay un día que vas a entrenar y te vas a sentir como la mierda y todo te va a salir mal y de repente 2 semanas después estás volando. O sea, todo te sale bien, estás fuerte. Entonces, y el aprender incluso, me pasó mucho con Kettlebell Sport. Habían semanas que los snatches salían belleza, la kettlebell no me pesaba, 24 kilos que son 53 libras o 28 kilos moviéndolo como si nada y a la semana siguiente basura o de repente me majaba los dedos, me dolían los dedos y La para mí concentración. es una cosa que para mí esa es la Estás belleza. pensando en que la respiración en el kettlebell sport fluya y en otros tenés que estar súper atento porque no llegás. Sí, señor. Sí. Es Sí, complejo sí, y esos son las dos asuntos que la gente no le gusta hablar y es que cuesta tiempo, cuesta golpes, cuesta que te rompa las manos un par de veces, todo eso va en la jugada, pero así mismo como la vida, tú no siempre estás feliz y tranquilo en tu vida, algo va a pasar. Entonces, esas son las ventajas, pero ventajas en sí, y ya que tú dijiste de que es la mejor herramienta del fitness, ventajas que tú mencionarías de este implemento. Es la mejor herramienta del fitness. 10 puntos, chao, me voy. Hay punto. Bueno, ventajas que no ocupan mucho espacio, eso es súper importante también, Totalmente. lo podés tener en tu casa. Fue una gran herramienta y lo vimos para la cuarentena. Sí, señor. Mucha gente, yo creo que las grandes empresas tipo Kettlebell Kings o bueno, Leico han vendido kettlebells a más no poder. Sí, señor.
Y bueno, esto, la versatilidad. La versatilidad es increíble. Podés entrenar todos los puntos del acondicionamiento físico: fuerza, resistencia, flexibilidad. Ya te digo, ejercicios balísticos que no lo puedes hacer con cualquier elemento. Movilidad. No sé si lo nombré recién. A ver, que no te lo permite cualquier herramienta. Algunas que quizás se le asemejen son las clavas, creo yo, pero no estoy en ese mundo. Claro, yo tampoco. Claro. Y una gran desventaja a esto, a relación de esto, es que es un viaje de ida. Se vuelve adictivo, cada vez querés más y más y más y más. Como los tatuajes. O sea, eso es como los tatuajes, sí. Totalmente. Mira que ahora que mencionas eso, y es un asunto de que a mí por lo menos, y lo menciono como una desventaja, o más, no es una desventaja, pero es una desventaja para personas que llegan con las kettlebells creyendo que es una mancuerna redonda. Y es de que obviamente la kettlebell no es una herramienta para hacer fisicoculturismo. Eso no es eso. No lo es. Entonces, claro que no. Lo puedes ver como una desventaja si la adquiriste pensando que era, más no es una desventaja en mi opinión, pero definitivamente no vas a poder enfocarte en algunas cosas, por lo menos las piernas, olvídate de eso, si tú vas a trabajar por compartimientos, por áreas, eso no lo puedes hacer. Pero no voy a redundar en lo que dijiste, versatilidad es absurdo y no ocupan espacio, eso es otra cosa. Yo creo que la desventaja esa es el costo, que te vas en un viaje, tú quieres, pero en sí tú puedes trabajar fuerza, te consigues una kettlebell como tú, 40, 60 kilos y tienes para trabajar un montón de tiempo con eso. Y yo siento que todas esas cosas las puedes aplicar. Me pasó y he hecho un cuento y posiblemente si lo escucha, dudo que lo escuche, pero uno de mis clientes que pesa como 200 libras, 90 kilos, mucho más alto que yo, como 1,90 m y algo, y fuimos a jugar baloncesto, 1 contra 1, y yo estaba pesando como 77 kilos. Entonces es un asunto de que él no me podía mover de la pintura. ¿Y yo qué hacía? Entreno con kettlebells. O sea, olvídate, yo no hago nada más. Y él, una persona que tuvo en un momento un deadlift de aproximadamente como, no sé cuánto serían, tengo que transformarlo en kilogramos, pero son 600 libras. Divide eso entre 2.2, ahí tienes tus kilogramos. Pero es una persona que no es débil, pero que el hecho de la transferencia de hacer deadlift, bench press y back squat a ponerlo en un deporte, ahí está un poquito difícil. Entonces, y aire, fuerza y esa explosividad se mantenía hasta cierto punto, obviamente decente, solamente entrenando con eso. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Desventaja, si vienes creyendo que vas a hacer bodybuilding o que vas a trabajar musculito con las kettlebell, no es la herramienta para eso, definitivamente. Te conviene mejor tener mancuernas o ligas, unas bandas. Pero, sí, o ir a un gimnasio y trabajar con máquinas. Tal cual como tal. Y partiendo justamente ahí el asunto de los accesorios, me gustaría ver los accesorios que algunas personas tienen. Y hago una cosa actualizada. No sé si viste que Brian Merlin estaba haciendo cera para entrenar. Dice que ahora intentó entrenar con kettlebell, pero con cera en lugar de tiza. Y que de repente es como contraintuitivo. Dije, coño, voy a entrenar con cera, se me va a resbalar. Y le ha ido súper bien, haciendo juggling y haciendo cosas con kettlebells. Casualmente le compré me deben llegar en unas semanas. Pero, aparte de tener tiza... Antes en la antigüedad, se usaba bálsamo. Ah, mira. Así que... Me estás ilustrando. Bueno, me estás ilustrando. Claro. Sí, entonces... Así que... Esos accesorios como tal, aparte de tener tiza... y tener una sudadera realmente. Yo personalmente, o en este caso, a usar cera o bálsamo, yo no creo que más de ahí debería ser algún implemento como tal, o sea, de accesorio para eso. Que por ahí he visto, ahí lo vende Kettlebell King, se lo vende otras compañías, un wrist guard, que es como una especie de muñequera grandísima que tiene algún plástico. Sinceramente, nunca en mi vida lo usé. Para mí eso te dificulta la técnica. Totalmente. Porque aparte que va a separar el kettlebell de ti y eso va a cambiar la mecánica. Si tú quieres hacer un montón de snatches o clean and jerks, va a cambiar la mecánica completamente. Te pueden malacostumbrar a recibir impacto en la muñeca. Exacto. Lo que pasa que
la muñequera de toalla es inevitable cuando estás haciendo snatch o malabares, porque sobre todo en verano necesitas secarte. Si no, te entra esa gota de sal en el ojo que no te deja ver durante todo el entrenamiento, es insoportable. No, y si ves un país como Panamá, que la humedad está todo el año en el 99%, o sea, tú te puedes poner, lo hacía yo, tiza hasta el codo. Pero eventualmente, si tienes 10 minutos trabajando con la kettlebell, las gotas comienzan a bajar, y a donde una gota toque tu mano, te fuiste. Y si estás entrenando kettlebell sport, pierdes un set. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, más allá de cinturón, no creo que deberías... Si tú tienes que usar un cinturón para trabajar con una kettlebell, tienes una kettlebell muy pesada para tu condición actual. Esa sería mi opinión en cuanto a eso. Tienes que hacer tu trabajo pertinente para que tu zona media te fuerte. Sí, a menos que hagas clean and jerks, bueno, long cycles o... Kettlebell sport, pero ahí hay un detalle. Ajá. En esas circunstancias sí, por el tema de la posición del rack. Sí, que eso es una cosa a aclarar ahora que lo mencionas, y gracias por eso. Que un cinturón de kettlebell sport no funciona igual que un cinturón de weightlifting o powerlifting. No es lo mismo. No es un cinturón para crear... Es un cinturón de descanso. Exactamente. Es un cinturón de descanso, no es un cinturón para crear presión interabdominal. Son cosas muy distintas. El cinturón de kettlebell sport es súper ancho atrás, va en la cadera, no va en el abdomen. Y tú quieres descansar de cierta manera, dependiendo de las reglas de la organización, tú quieres descansar esos codos sobre el cinturón. No, a diferencia de que quieres apretártelo y que no puedas respirar, que está mal usado igualmente, para hacer un deadlift, un squat o un press sobre la cabeza, un bench press. Entonces, vamos a ir cerrando esto, porque a mí me encanta la conversación y poder hablar como 4 horas de esta vaina, pero obviamente este podcast posiblemente lo parta en 2 pedazos o lo ponga, dependiendo de cómo vaya. Vamos ahorita mismo como por 1 hora y alguito. Pero, ¿cuál fueran tus recomendaciones para un principiante? Que así, que le encantan las kettlebells, quiere comprarse kettlebells. ¿Cuál fuera tu recomendación? Priorizar la técnica por sobre las repeticiones, siempre. En cualquier disciplina igual, Claro. Siempre. Que la práctica diaria también hace la diferencia. Entrenar todos los días un poco es mejor que entrenar mucho de vez en cuando. De acuerdo con eso. Sobre todo al principio. Un poco es 20 minutos. Quizá no necesitas más. Sí, por favor, porque hay personas que practican todos los días un poco, 1 hora y media. Claro. 20, 30 minutos, 40 minutos. El agarre, lo que decías, es fundamental. El agarre es fundamental. Practicarlo mucho. Claro. Es lo más importante, si no, no avanzas. Y después, bueno, nada, la advertencia ya la dije, es un viaje de ida. Que se te va a ir mucha guita, mucho dinero ahí. Sí, y aparte, ahora, por ejemplo, a mí, bueno, ya tengo las kettlebell pesadas. Esto es importante, lo quería comentar. Me llegaron las pesas pesadas, y también cada vez que te llegan una pesa nueva, cada vez que obtienes una pesa nueva con diferentes pesos, es un desafío, tanto pesada como liviana. Cuando me llegaron las pesas livianas, yo antes tenía, aquí en España, tenía 16 y 20 kilos. Me llegaron las de 12 y las de 8. Bien, voy a hacer malabares, pero me voy a arriesgar más. Con más liviano. Ahora, exacto. Me llegaron las pesadas, las quiero levantar por arriba de la cabeza. ¿Y cómo hago? Aprendí nuevos ejercicios para poder hacerlo. Claro. Por ejemplo, nunca hice Searcher, sentadilla Searcher, con una kettlebell. Siempre lo hacía con barra. Con barra, claro. Bueno, con una kettlebell pesado hay diferencia, te ayuda mucho a mejorar la sentadilla sin poder sostener, por ejemplo, el peso en un goblet squat con 60 kilos. Claro, exactamente, que no es viable para muchos. Esto también lo quería mencionar. Cada vez que vas al snatch más pesado, también te enseñan cosas nuevas. El ejercicio te va enseñando, el mismo ejercicio te va enseñando en dónde están tus errores, en dónde están tus debilidades. Eso creo que es importante para tener en cuenta cuando comenzás con el kettlebell. Claro. Mira, ahora, porque yo tengo un par de puntos diferentes al tuyo, y el último punto que iba a mencionar justamente era con eso. Pero voy a comenzar.
Número uno, no compres barato. Si compras barato, muy posiblemente te vas a arrepentir. A ver, esto es dentro de lo que tengas en tus posibilidades. Pero, como la kettlebell posiblemente la vayas a tener toda tu vida y puedas hacerla a alguien de tu familia o a tus hijos, trata de hacer una mejor inversión desde el inicio. Partiendo, y yo tengo un video en mi canal de YouTube sobre eso, justamente cómo escoger una kettlebell deportiva, específicamente, de que, primero, qué carajos hacer con la kettlebell. Si tú quieres hacer juggling o malabares, o tú quieres hacer hardstyle, o tú quieres hacer kettlebell sport, dependiendo de eso vas a escoger. Segundo, que domines lo básico. No puedes ir un día a hacer malabares si aún no sabes ni siquiera hacer un clean. Si no sabes hacer un snatch, no sabes cómo cambiar la kettlebell de mano. Entonces todo lo que hablamos, clean and press, snatches, goblet squat, deadlift, son cosas básicas, y un press. Y el tercer punto, que es lo que tú dijiste, o sea, si estás limitado o si tienes más equipo, que hay cosas que se te olvidan, Claro. tienes que ser recursivo. Tienes que ser recursivo y creativo antes de comprar más. O antes de creer que necesitas más kettlebells. Exacto. Eso exacto. sería La mi creatividad es punto. importante. Total. Mirá, el método conjugado de Wet Side Barbell sirve para esto. Entre más conjugues los ejercicios con kettlebell, más fuerte te haces. Totalmente de acuerdo. Entre más los mezcles, mejor. O sea, no es necesario tener... sinceramente, yo en Argentina tenía pocas kettlebells, no tenía muchas. No es necesario tener todo un set completo. Claro. Podés comenzar con 8 y luego, por lo menos 2 de 8, y luego más adelante vas viendo dependiendo de cómo vas progresando. Claro que sí. A ver, trabajá un botón con 2 kettlebells de 8, una por encima de la otra, buscando la estabilidad. Si lo podés hacer, recién ahí te diría que pases a 12 kilos. Claro. Cómprate No, la de 2. y un tema, por ejemplo, con ese respecto es de que ahí te va a limitar obviamente tu presupuesto. O sea, definitivamente tu presupuesto te va a limitar. Pero no es necesario. O sea, y eso aplica para cualquier cosa que tú hagas. No tienes que comprarte las zapatillas más caras para jugar baloncesto bien, o el balón más caro para jugar bien. Pero obviamente, si tienes la facilidad, claro, puedes permitirte más cosas, Claro. ¿no? Y justamente... Quizás nosotros porque Ajá. también hilamos un poco más fino. Ujú. Bueno, queremos mejorar en juggling. Lo mejor que viene es el Eiko. El Lake, Tira mejor. olvídate. Vamos por ahí. Olvídate. Quiero mejorar en el Kettle Sport, voy a Kettle Kings. Exactamente. Pero porque ya cuando hilás un poco más fino. Pero para hilar más fino tenés que tener carrera. Ahora, si querés hacer la inversión de una, lo podés hacer y lo ideal. Claro que sí. Yo tenía un montón de cosas de entrenamiento en Argentina. Antes de venirme aquí a España vendí la gran mayoría. Lo único que no vendí fueron mis kettles. Las tienen mis sobrinos. Claro. Es mi herencia para que entrenen. Bueno, Benjamín, mi ahijado, juega al rugby. Ahí tiene un gimnasio de por vida. Claro que sí. ¿Cómo puede ser que hay kettlebells todavía cónicas con una manija integrada del 1700 todavía están intactas? Exacto. Es un material que te dura para toda la vida. Sí. Por eso justamente hago énfasis en la buena inversión. Y justo con las recomendaciones, a mí me gustaría dar recomendaciones a personas ajenas a las kettlebells. O sea, si tú te vas a meter a usar kettlebells, la primera cosa que diría es: no son para hacer bodybuilding. No es para que tú lo agarres y vayas a hacer pantorrilla, y vas a trabajar el sóleo, y vas a trabajar el gastrocnemios, y vas a trabajar el estudio de medio. Nada de esa vaina. Eso no es para eso. Simplemente no es para eso. Si usted quiere tener un cuerpo bonito para lucir en el verano en la playa, o verse mejor en las fotos cuando sale de rumba, vaya al gimnasio, use máquinas o cómprese unas mancuernas. Si no tiene plata, cómprese unas mancuernas, unas ligas, y la usa en su casa. Entonces, no son una mancuerna fashion. Eso no es una mancuerna fashion. Eso es una herramienta de trabajo completamente diferente. 2, que tengas paciencia, porque no es fácil. Ya lo mencionamos arriba hasta la saciedad. No es fácil, así que tener paciencia. Y esto es una frase que yo debería como acuñarla y ponerla en un t-shirt. O sea, ponerla de asunto, y lo voy a leer. O sea, no pelees con la kettlebell. Trabaja con ella. Porque la mayoría de cosas que vayas a hacer, excepto ejercicios tradicionales como un press, como un remo o un squat, que tú tienes que ponerle fuerza al asunto,
todo lo que incluya un swing o que la kettlebell se aleja de ti, tienes que trabajar con ella y no contra ella. ¿Ok? Y ahí yo digo, o sea, es igual como tener una esposa o un esposo. O sea, a una mujer no le lleves la contraria todo el tiempo porque te va a ir mal. Y es justamente eso, lo mismo que puedes aplicar con una kettlebell. No le lleves la contraria. Así. No le lleves la contraria. Trabaja con ella. Es así, yo creo que te lo he comentado en algún momento, en modo de chiste, de broma, de joda. Ajá. Pero siempre digo que las kettlebells me hablan por el hecho de que por ahí me estoy poniendo a hacer malabares, me inicio con los malabares y me golpeo un dedo, que es algo habitual. Los golpes con el kettlebell, Claro. el malabar, pasa. Y me golpeo un dedo. Y ahí digo, hoy no estoy para hacer malabar, ya me doy cuenta. No estoy rápido, no estoy listo. Entonces ya está, no me peleo con la pesa, no sigo intentando. Corto. Claro. Corto y dedico mi entrenamiento a otra cosa. Y esto pasa siempre, o sea, vas a hacer un swing pesado y no lo pudiste despegar, llevarlo a la altura de los hombros. Ok, trabajá para poder llevarlo a la altura de los hombros, pero no te mates haciendo un swing exigido. Sí, no seas terco con esa vaina. Así es. Hay que construir para lograr. Totalmente. Entonces, ¿qué recomendación tú le darías adicional a personas ajenas a la kettlebell que quieren animarse a, ya sea por malabares o ya sea porque no Que sé? si nunca agarraron una kettlebell están perdiendo el tiempo. Súper extremista. No. Bueno, qué sé yo, no sé, es bastante difícil. Estoy muy enamorado del objeto, es la realidad. Ya te digo, me han mostrado una versatilidad increíble y me cuesta mucho desligarlo hoy en día a lo que respecta al entrenamiento. Sí confirmo que es importante aclarar esto que decís. No es para generar bodybuilding. Ujú. Vos sí puedes crear masa muscular con el entrenamiento, con los años. Yo me siento muy bien físicamente incluso, o sea, y seguramente vos también. Claro, Estás a gusto con tu cuerpo, ¿o no? claro que sí. Pero el proceso es mucho más largo y hay que tenerlo en cuenta. No se obtienen resultados rápidos. Claro que sí. Sí, eso no es plug and play. Es- No es como que me siento en una máquina para hacer pecho y hago pecho y se acabó. O sea, aquí hay que meterle. Es fitness saludable y no es fitness culturista. Claro que sí. Bueno, entonces llevamos una hora, déjame ver. Tenemos 1 hora y 28 minutos con 30 segundos hablando. Así Sí, que yo llevo el cronómetro acá y yo lo puse un Sí, poquito también. antes. Pero grandes herramientas para el entrenamiento de kettlebell. Tener un cronómetro separado del celular. oh Esto es sí, importante. por favor. Esto es importante. O si no, Hay que desconectarse del celular cuando uno está entrenando. sí, no, totalmente. Aparte la gente lo usa para música y lo demás, entonces, pero importante eso. Mira, eso se añade entonces a la parte de las recomendaciones. Primeramente, entonces te agradezco a ti. Esto es experimento número 1, a grabar un podcast así virtual, lejos. Yo te agradezco porque es la primera oportunidad que tengo de desplayarme con un podcast. La verdad que estaba ansioso y nervioso al mismo tiempo. Pero siempre para mí es un placer hablar con vos, Beto. Muchas gracias. No, gracias a ti por el tiempo. Y bueno, ya perdiste la virginidad con el podcast. Ya perdí la... Así que relax. No, la primera vez es extraño. Yo me sentía raro al principio. Como, estoy hablando yo solo conmigo mismo aquí. Esta vaina que es. Pero no, es algo que uno se siente a gusto después. Y más que nada, gracias nuevamente, gracias mil. Aparte de eso, entonces, no quiero antes de despedir el podcast como tal, entonces quiero agradecer a las personas que siempre, a los cinco, ya son más de 5 gatos que escuchan el podcast, pero hay la gente que está todo el día escuchando podcast. De repente esto no va a ser, esto no es una taza de té para todo el mundo, porque es kettlebells, pero no puedo despedir antes sin decirle que por favor compartan. Si te pareció interesante algo, mándale ese pedazo. Busca el minuto tal que hablaron sobre esto, escúchalo, compartan en Instagram, en WhatsApp, en lo que quieran. TikTok, yo no sé si TikTok, yo soy un man viejo, ya me considero viejo, yo no uso TikTok, pero si se puede hacer, mándaselo por ahí a alguien. Así que, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias nuevamente, Agustín. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chao.